Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Maldita Economía. Después de una semana plagada de tensiones en lo político, el dólar no dejó de escalar y hoy llegó a los 18 pesos con 20 centavos, un máximo histórico, una suba de 60 centavos en la semana y algunos de alguna manera se empezaron a alarmar un poco. ¿Por qué sube el dólar en esta parte del año y sobre todo en esta semana? En primer lugar, porque en esta época hay una mayor demanda estacional por parte de empresas multinacionales que tienen que cerrar posiciones en dólares para remesar utilidades y dividendos al exterior y también de particulares que están cobrando el medio aguinaldo y se posicionan en dólares, algunos para llevarlos al colchón y otros para viajar al exterior, y para eso necesitan dólares billetes. Pero más allá de esa mayor demanda estacional, tanto de empresas como particulares, hay en el fondo un segundo motivo que para mí hoy es el principal y tiene que ver con la pulseada que hay entre el gabinete económico de Macri y el Banco Central por el otro lado. Hay una presión muy fuerte para que Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central, baje las tasas de interés. Básicamente, esta preocupación compartida obviamente también por el ala política del gobierno, porque todos son conscientes que con estas tasas de interés, indefectiblemente, en las próximas semanas o en los próximos meses, si se mantienen tan altas las tasas de interés, se muere el boom de créditos. Y que eso va a impactar fuertemente en el crecimiento económico. Así se lo planteó el propio Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda, se lo transmitió al presidente Macri. Dujovne le dijo a Macri en privado que si se mantienen estos niveles de tasa de interés, incluso corren riesgo los niveles de crecimiento proyectados para el año que viene en el presupuesto nacional, que está en el orden del 3,5%. Le dijo que hasta la economía puede llegar a crecer solo el arrastre estadístico, 1,5%. Y eso sería un desastre desde el punto de vista de las metas fiscales del año que viene, porque el gobierno planea achicar el enorme déficit fiscal que tiene el Estado Nacional en términos del tamaño de la economía. No es lo mismo que la economía crezca 3,5% que crezca 1,5%. Más allá de las consecuencias políticas que tendría que la recuperación económica, que este año tímidamente empezó a acelerarse, bueno, quedara trunca y nuevamente volviéramos a una situación de estancamiento el año próximo. El segundo motivo por el cual parte del equipo económico, encabezado por Dujovne y también el ministro de Finanzas, Luis Caputo, presionan a Sturzenegger para bajar la tasa de interés, tiene que ver con que con una tasa de interés elevada se profundiza el atraso cambiario. Es decir, con una tasa de interés alta, el dólar sigue totalmente planchado, eso sirve para desacelerar la inflación, pero claramente plantea problemas graves desde el punto de vista de la competitividad de la economía argentina. Ahora, más allá de esto que les estoy contando, aún con esta suba del dólar de 3,5% en una semana, el dólar ha sido la peor inversión de este año 2017. El dólar ha subido durante este año 2017 solo 12%, cuando la inflación va a cerrar arriba del 24% según el INDEC este año. Vamos a ver cómo cierra diciembre. Y la tasa de interés del LEVAC promedio del año estuvo arriba del 28%. Es decir, que el que ahorró o atesoró dólares perdió la mitad frente a la inflación y perdió fuertemente frente a aquel que prefirió ahorrar en tasa de interés en pesos. Esto también muestra las dificultades que hay para, de alguna manera, generar un dólar un poquito más elevado que compita con la inflación, que no se quede tan atrás frente a la inflación y que no profundice esta idea que se ha, de alguna manera, extendido tanto en el 2016 como este año, 2017, segundo año consecutivo en el cual el dólar pierde fuertemente frente a la inflación y eso genera la idea de que el dólar queda barato, la idea de que el dólar queda atrasado y que es una buena alternativa para los que buscan guardar los dólares en el colchón, comprar dólares porque aún con esta suba, con 18,20 esta semana, el dólar queda muy barato frente al resto de los precios de la economía.
Ahora, más allá de esta discusión y esta interna fuerte que hay en el equipo económico, como yo les vengo contando, la economía argentina se mueve en un triángulo del cual es muy difícil salir. Y ese triángulo tiene que ver con un déficit fiscal muy elevado, de 600.000 millones de pesos este año contando los intereses de la deuda. Un déficit en el sector externo, no solamente en el comercio exterior, sino también incluyendo los servicios del turismo y el pago de intereses de la deuda de 25.000 millones de dólares este año. Todo esto financiado con endeudamiento. En la época del kirchnerismo esto se financiaba el déficit fiscal con maquinita de pesos del Banco Central y el déficit del sector externo cuotificando vía cepo con los dólares de las reservas del Banco Central. Cuando eso se termina, Macri consigue abrir la fórmula del endeudamiento, después de arreglar con los fondos buitre, para financiar el déficit fiscal, el gradualismo fiscal y al mismo tiempo el déficit enorme del sector externo de 25.000 millones de dólares en el año 2016 y otro tanto este año. Bueno, esto genera a su vez que mientras haya inflación se siga atrasando el tipo de cambio, el dólar queda cada vez más barato, lo cual genera un problema evidente en el sector externo de competitividad, en un déficit comercial grande. Argentina no genera las divisas que necesita para crecer aún módicamente como este año al 3%, y es muy difícil salir, porque cualquier cosa que hagas acá en el sector público para tratar de achicar el déficit fiscal tenés que hacerlo muy cuidadosamente para no agravar la competitividad. Por ejemplo, la suba de tarifas agrava la competitividad del sector industrial argentino y agrava el déficit en el sector externo. Y al mismo tiempo tenés que bajar impuestos para mejorar la competitividad y no podés subir impuestos para cerrar el déficit fiscal. Bueno, este triángulo claramente plantea a Macri una serie de contradicciones permanentes en la política económica. Que esta semana lo planteó muy bien Pablo Goldín, el director de la consultora de Melconian Santangelo, en su informe para los clientes, en el cual planteó que Macri estaba un poco jugando con el cubo mágico, que Macri tenía contradicciones permanentes entre todos los objetivos de política económica y al mismo tiempo los instrumentos que tenía a la mano. Cada vez que trataba de acomodar una cara del cubo se le desacomodaba otra, que son las dificultades que tenemos todos los que no somos habilidosos con el cubo mágico. Pero, ¿cómo se plantea esto? Bueno, fíjense, Macri trata de bajar la inflación, pero sin debilitar la reactivación, lo que hablábamos recién. Con esta tasa de interés muy alta, hay medio gabinete que le está diciendo estás matando la reactivación económica a Sturzenegger. Pero Sturzenegger dice no, pero no me habían dicho que tenía que bajar la inflación. Bueno, tiene que subir el tipo de cambio, subir el dólar, sin acelerar la inflación. Y es la dificultad, cada vez que sube el dólar empezamos a mirar los precios, no vaya a ser que los precios vayan atrás del tipo de cambio. Tiene que mejorar el salario real si quiere crecer la economía 3,5% el año que viene, porque gran parte de la economía argentina, el 80% de la economía argentina es consumo y eso se mueve con más salario real, pero sin despertar la inflación ni empeorar la competitividad. Es decir, que no se disparen los costos de las empresas, que a su vez generarían un déficit mayor en el sector externo. Tiene que bajar el déficit fiscal sin bajar el nivel de actividad económico ni subir la presión tributaria, no puede subir impuestos. Otra de las dificultades que tiene Macri moviendo una parte del cubo sin que se le desacomode la otra. Tiene que bajar la tasa de interés, le está reclamando el ministro de Economía y buena parte de su gabinete, pero al mismo tiempo tiene que renovar todas las semanas una montaña de Levax del Banco Central y no tiene que generar la corrida al dólar. Es decir, acá la idea es cómo haces para que el dólar vaya acompañando, no se quede tan barato frente a la inflación, sin que la suba del dólar genere más demanda y te termine generando una corrida cuando esta economía necesita que sigan ingresando dólares al rolete para financiar tanto el déficit fiscal como el déficit del sector externo. Y finalmente, reactivar la economía sin impulsar la inflación ni ahondar el déficit comercial, que es otro de los grandes interrogantes. Esta economía creció solo 3% este año y tiene el déficit comercial récord de la última década. 8.000 millones de dólares, lo cual habla de un problema de competitividad severo. En el fondo,
de estas dificultades que encuentra Macri para acomodar el cubo mágico sin que se le desacomoden las otras caras, está toda la discusión de esta semana y por qué Macri jugó tan fuerte moviendo la pieza de la ley de reforma previsional. ¿Por qué Macri aceptó pagar un costo político como el que pagó esta semana moviendo esa pieza de la reforma previsional? Porque esa nueva ley de reforma previsional, ahora vamos a discutirlo en una mesa con expertos, venía dentro de un paquete en el cual se negoció con los gobernadores un paquete de leyes clave para el gobierno para tratar de salir de ese triángulo vicioso. Un paquete de leyes que, como la reforma tributaria o la ley de responsabilidad fiscal, tratan de meterle algo de competitividad a la economía argentina bajando algunos impuestos a la producción, incluso en las provincias como ingresos brutos, y al mismo tiempo tratar de ponerle algún tope a la suba del gasto público para no acrecentar el déficit fiscal no solamente del sector público nacional, sino también de las provincias. Y en ese paquete estaba, por ejemplo, el presupuesto que se está discutiendo a estas horas en la Cámara de Diputados. Pero en ese acuerdo con los gobernadores se llevaron una tajada. En la modificación impositiva que se armó en el reparto entre nación y provincias, le sacaron 60.000 millones de pesos para el año que viene al ANSES. 20.000 millones de pesos van a ir a las provincias, 40.000 millones de pesos van a ir a la provincia de Buenos Aires para reemplazar el inexistente fondo del conurbano. ¿De dónde sacar los 40.000 millones, los 60.000 millones de pesos para no ahondar el déficit fiscal después de este acuerdo, de este pacto con los gobernadores? Bueno, de la ley de reforma previsional. Es decir, todo el acuerdo que hizo Macri con los gobernadores tiene que ver con el cambio de fórmula previsional, que ya hemos discutido, que puede ser necesario en el mediano plazo, que puede proteger mejor a los jubilados para protegerse frente a la inflación, pero que en la transición, el año que viene, le generan al Estado Nacional un ahorro de alrededor de 60.000, 70.000 millones de pesos, y esos son menos fondos que van a estar en el bolsillo de los jubilados. Un costo político muy grande que paga Macri esta semana, pero mueve fuerte una de las caras del cubo tratando de acomodar las otras. ¿Lo logrará? ¿Llegará a acomodar todas las caras del cubo antes de que se acabe el financiamiento externo, los dólares necesarios para que esta economía siga moviéndose en este estrecho sendero plagado de desequilibrios?